Hola a todos, soy Rosa Méndez, soy médico adjunto del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa. Cuando estaba preparando esta sesión, la verdad es que pensaba que me hacía mucha ilusión compartir con todos vosotros una parte de mi especialidad que a mí es de las que más me gustan, que es la medicina perioperatoria y la detección del paciente de alto riesgo. Pero es que además hace unos días, con un compañero cirujano en quirófano, él me decía que lo de la mortalidad perioperatoria, que eso no existe, que es una entelequia, ¿no? Así como de broma. Y la verdad que pues me dio más fuerza para poder presentaros este tema con la mayor de las ilusiones. Este es el índice que voy a seguir. Primero unos datos de mortalidad perioperatoria para saber de dónde partimos y cuál es la magnitud del problema. Después comentaré los dos factores de riesgo asociados a mortalidad perioperatoria, que son el tipo de cirugía y el tipo de paciente, el daño miocárdico que se asocia a la cirugía no cardíaca y finalmente la experiencia previa de mi servicio en la detección del paciente de alto riesgo y el nuevo proyecto con la consulta de alto riesgo de cardiología. Anualmente se llevan a cabo unos 300 millones de procedimientos quirúrgicos. Desconocemos la calidad de la cirugía a nivel mundial porque disponemos de datos sólidos de pocos países, pero la verdad es que la tasa de mortalidad sí puede ser una buena medida de la calidad de la atención quirúrgica y mejorarla tiene que ser una de nuestras prioridades. Voy a hablar de dos artículos en cuanto a mortalidad. Uno es el clásico estudio de mortalidad después de la cirugía en Europa, que se lleva a cabo en 46.000 pacientes, en más de 46.000 pacientes, con un corte hecho en una semana. Nuestro hospital también participó en hospitales europeos y lo que se trataba era de analizar a todos los pacientes que se intervenían de cirugía no cardíaca con ingreso en adultos, tanto cirugía urgente como cirugía programada. Tomando como referencia la población del Reino Unido, ellos tenían una mortalidad del 3,6% y como veis la mortalidad de España se sitúa en el 3,8%, que bueno, pues es parecida a esa mortalidad que se toma como referencia. También indicaban en este estudio, y es algo a lo que me voy a referir a lo largo de toda la sesión, porque creo que es la idea con la que os tenéis que ir a casa y la idea más importante, comentaban que el 10-20% de esos 46.000 pacientes eran verdaderamente los que se complicaban y los que acumulaban más del 80% de las muertes. Entonces, seguro que todos conocéis el principio de Pareto, que se utiliza mucho en gestión de calidad y en resolución de resultados. Se basa en la idea de que el 80% de los efectos se producen por el 20% de las causas. Y la verdad que se puede aplicar en muchos ámbitos, también en medicina. Y como veremos a lo largo de toda la sesión, la idea es que es el 20% de pacientes el que se complica, ese es el que tiene más mortalidad y en ese es en el que dedicamos todos nuestros recursos, con lo cual esos pacientes son los que tenemos que diagnosticar. Pero yo escucho 3,8 millones, o sea, 3,8% de mortalidad y la verdad es que no, en mi cabeza no sé si es mucho o es poco. Entonces os presento unos cálculos que me parecen a mí más cercanos. En España se realizan unos 5 millones de intervenciones anuales, de las cuales 3 millones corresponden a cirugía ambulatoria y 1,5 millones corresponden a cirugía no cardíaca con ingreso, que es de la que nos vamos a referir. Entonces, sobre 1,5 millones de cirugías no cardíacas con ingreso, ese 3,8% de mortalidad supone que al año 57.000 personas fallecen después de intervenirse en una cirugía no cardíaca, que esto supone un 12% de las causas de muerte de la población española. Y como esto a mí me sigue sonando así un poco que no sé si es mucho o es poco, pues algo más cercano a nosotros. Todos los días el servicio de anestesia tiene 2 consultas programadas con 25 pacientes en cada consulta. Extrapolando esa mortalidad, de esos 25 pacientes que hay en cada una de las consultas, sabemos que uno de ellos va a fallecer. O sea, es como una ruleta rusa, ¿no? Porque el anestesista que está en la consulta sabe que a los 25 pacientes que va a haber, uno de ellos no va a superar el primer mes del posoperatorio.
Este es el otro estudio al que me voy a referir de mortalidad, publicado en Lancet en el año 2019, que habla de mortalidad posoperatoria en todos los países del mundo, tanto de ingresos altos como medios como bajos y en todo tipo de cirugía. Pues bien, lo más importante de este estudio es esta gráfica, en la que es el top 10 de las causas de muerte a nivel mundial. Y como veis, atentos, la cirugía, la mortalidad posoperatoria es la tercera causa de muerte a nivel mundial, solo tiene por delante al infarto de miocardio, a la enfermedad cardiovascular y al accidente cerebrovascular. O sea, la cirugía es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Siguiendo este concepto y pensando que como se realizan volúmenes altos de cirugías, un pequeño porcentaje de mejora en los resultados conseguirá que muchas complicaciones no lleguen a producirse, se publican en el año 2022 las guías para el diagnóstico y el manejo cardiovascular del paciente que se interviene de una cirugía no cardíaca. A lo largo de la sesión iré dejando los códigos QR de los artículos que me parecen más interesantes. Nada, por si lo podéis descargar. Con vuestro móvil leéis el código QR, sale una cosa de publicidad, la pasáis y ya tenéis el artículo. Estas guías lo que nos dicen al principio es, sabemos que el riesgo perioperatorio tiene dos factores. Uno, el tipo de cirugía y otro, el tipo de paciente. Pues, y mezclando esos dos, sabremos el grado de atención que tenemos que tener en cada paciente. Entonces, vamos a ver ahora qué significa cirugía de alto riesgo y qué significa, y sobre todo, cómo podemos detectar al paciente de alto riesgo. Cuando un paciente se somete a una intervención quirúrgica, se produce una respuesta a ese estrés perioperatorio con una serie de respuestas fisiopatológicas, ¿no? Por un lado, se libera cortisol y se liberan catecolaminas, y esto produce una alteración en el sistema neuroendocrino y en el simpático vagal. Por otro lado, se producen alteraciones en la temperatura central, cambios en la distribución de los líquidos en los compartimentos intravasculares e intersticiales, y esto puede asociarse con alteraciones de las resistencias vasculares sistémicas y, por lo tanto, con periodos de hiper e hipotensión. Y luego, por último, como respuesta a la lesión tisular, el periodo perioperatorio produce un estado protrombótico que hace que sea mucho más frecuente tener alteraciones de la coagulación y sangrado que precise de transfusión de productos sanguíneos. Si juntamos todo esto, ¿qué es lo que se produce? Y es la otra idea que quiero que tengáis en la cabeza. Una de las ideas es que un 10-20% de los pacientes son los que se complican y los que más fallecen y a los que hay que diagnosticar. La otra idea es que en la cirugía se produce un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, que es lo que va a producir mayor número de complicaciones. Basándonos en esto, las cirugías se dividen en riesgo alto, intermedio y bajo. ¿Veis ahí unos porcentajes? Estos porcentajes se refieren a la probabilidad de desarrollar complicaciones vasculares mayores inherentes a la cirugía, entendiendo como complicaciones vasculares mayores la muerte cardiovascular, el infarto y el accidente cerebrovascular. De tal forma que las cirugías de alto riesgo pues tienen más de un 5% de probabilidad de eventos cardiovasculares mayores. Atentos, por tanto, los cirujanos generales, los urólogos, los cirujanos torácicos, cirujanos vasculares, en el caso de la cirugía de alto riesgo, y en el caso de la cirugía de riesgo intermedio sí quiero resaltar el mayor riesgo que tiene la cirugía de cadera cuando se opera de manera urgente, la fractura de cadera, que ese riesgo del 1 o 5% se acerca más al 5%. Vale, ¿cómo podemos detectar al paciente de alto riesgo? Si ya sabemos cuál es la cirugía de alto riesgo, el otro factor, que es el paciente, ¿cómo podemos detectarlo? Cada día en la consulta tenemos pacientes como Isabel, con 87 años, que tiene un aspecto estupendo y es digna de presentarse esta misma noche a First Days. Pero claro, ¿cómo podemos saber si Isabel es o no una paciente de alto riesgo? Pues lo que nos dicen las guías es que podemos basarnos en escalas de riesgo
el electrocardiograma y los biomarcadores. En cuanto a las escalas de riesgo, las guías que hemos comentado previamente del paciente que se interviene de cirugía no cardíaca, las del año 2022, recomiendan varias escalas, pero ninguna en especial. En cambio, las previas, que son de 2014, sí que recomiendan, pues con mayor nivel de evidencia, el índice de riesgo cardíaco revisado, que es el índice de Lee. Y este sí me voy a parar un poco a comentarlo porque es la escala de riesgo que más utilizamos en mi hospital como primer paso para el despistaje del paciente de alto riesgo. El índice de Lee determina el riesgo que tiene el paciente que se interviene de una cirugía no cardíaca de presentar alguna de estas complicaciones cardiovasculares, que son parada cardíaca, fibrilación ventricular no letal, infarto de miocardio, edema agudo de pulmón y bloqueo AV completo. Como veis, son 6 factores de riesgo, es muy fácil de recordar. De hecho, una vez que se hace 5 veces, pues a la sexta ya te la sabes de memoria. Y a mayor número de factores de riesgo, mayor mortalidad. Entonces, si tienes 3 o más factores de riesgo, pues tu mortalidad, como vemos ahí, se dispara. Y el índice de Lee se considera por muchos autores como la escala de riesgo más sensible y específica dentro de la cirugía no cardíaca. En cuanto al electrocardiograma, tanto las guías de 2014 como las guías de 2022 recomiendan el electrocardiograma con una recomendación fuerte, con clase 1. La verdad que es una medida fácil de realizar, es barata y además es útil, ¿no? Porque tiene un nivel de evidencia alto. Se recomienda realizar el electrocardiograma en todos los pacientes que se intervienen de una cirugía de riesgo intermedio o de riesgo alto y que además cumplen alguno de estos factores. Tener más de 65 años, tener ya una enfermedad cardíaca conocida o tener algún factor de riesgo cardiovascular, incluyendo hipertensión, diabetes, dislipemia, fumador y antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. En este sentido, en nuestro servicio, junto con los cardiólogos, llevamos a cabo un estudio en casi 500 pacientes en el cual valorábamos la incidencia de presentar alteraciones electrocardiográficas mayores en todos los pacientes que se intervenían de cirugía no cardíaca con ingreso. Y eran pacientes de cirugía programada, no eran pacientes de cirugía urgente. Con la idea, claro, de detectar las alteraciones electrocardiográficas mayores porque son las que más se asocian con las complicaciones. ¿En cuántos pacientes de esos 500 detectamos alguna de esta alteración mayor? Pues en el 13% de los pacientes. De nuevo, vuelvo a insistir, ¿no? en el porcentaje entre el 10 y el 20% de pacientes son los que se complican, en esos 6 en los que tenemos que poner nuestra diana. En cuanto a los biomarcadores, las guías recomiendan 2 tipos, troponinas y ProBNP. Las recomendaciones son en el mismo tipo de pacientes en los que se recomendaba el electrocardiograma. En el caso de las troponinas, lo recomendado es tener una muestra antes de la cirugía y luego a las 24 y 48 horas después. Y en el caso de ProBNP, tener una muestra antes de la cirugía. Y como veis, la diferencia principal en las guías de 2014 y las de 2022, pues es que en estas de 2022 el nivel de evidencia es mayor para recomendarlo. O sea, ahora te dicen, haz electrocardiograma, haz biomarcadores a este tipo de pacientes y además hazlos con una recomendación alta. Vale, hasta aquí parece todo sencillo, ¿no? Ya hemos dicho que la mortalidad pues no es despreciable, que los factores de riesgo que se asocian con esa mortalidad son el tipo de cirugía y el tipo de paciente. Ahora vamos a hablar del daño miocárdico después de la cirugía no cardíaca. Y es que ya hace casi un siglo, en 1938, se publica en la revista JAMA, que como veis en el 38 ya existía la revista, publica un médico del Hospital Mount Sinai de Nueva York un artículo en el que dice esto, que es exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros en el año 2024. Y dice, el diagnóstico de la oclusión de la arteria coronaria después de una cirugía en ocasiones es difícil porque el dolor que suele asociarse con este tipo de patología suele estar ausente.
solo está presente en 2/5 partes de los pacientes y esto puede deberse pues, al efecto de la analgesia y de la sedación durante el posoperatorio. Vale, pues a los médicos que nos dedicamos a los cuidados intensivos perioperatorios nos preocupa porque nosotros tenemos ese paciente que hemos detectado que es de alto riesgo, en el posoperatorio tiene unas troponinas elevadas y vamos a ver qué dicen los cardiólogos en su definición universal del infarto de miocardio. Y este es el último consenso, en el cual indican varios tipos de infartos. Los clásicos son el infarto tipo 1 y el infarto tipo 2, que como veis ambos cursan con troponinas elevadas, pero además de las troponinas tienen que tener al menos uno de estos, tener síntomas, tener un electrocompatible o tener una prueba de imagen compatible. En el caso del infarto de tipo 1, la causa es una trombosis arterial. Y en el caso del infarto tipo 2, la causa es un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno miocardio, que si os acordáis, es la otra idea que os dije que había que recordar. O sea, en los pacientes que se intervienen de cirugía intermedia y de cirugía mayor, como respuesta fisiopatológica del organismo se produce un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Pues bien, estos pacientes están en riesgo de presentar un infarto tipo 2. Además existen otros tipos de infarto, ¿no?, que se comentan en este consenso. El infarto tipo 3, que es aquel que se relaciona con la muerte súbita. Los infartos tipo 4 y 5, que están en relación con procedimientos coronarios. Se determina también el daño miocárdico asociado a la cirugía cardíaca. Y en cuanto al daño miocárdico relacionado con la cirugía no cardíaca, lo que dice es que tiene mal pronóstico, es más, indica que tiene el mismo mal pronóstico que aquellos pacientes que desarrollan un infarto, de estos que sí que vienen en las definiciones, que la mayoría no tienen síntomas, que hay que vigilarles, hay que hacer troponinas en los pacientes de riesgo antes y después, que se suele producir por un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, pero que si no tiene un electro, una prueba de imagen o síntomas compatibles, pues no entra dentro de la definición de infarto. Entonces, los médicos de medicina perioperatoria nos quedamos así un poco huérfanos, pensando, bueno, ¿y dónde entran nuestros pacientes que los mismos cardiólogos están diciendo que tienen el mismo mal pronóstico que un infarto, pero como no están diagnosticados de un infarto como tal, tanto su diagnóstico como su tratamiento y su pronóstico van a ser más difíciles? Es por ello que en el año 2014 se publica el estudio Vision, que comentaré en la siguiente diapositiva, que es el primero que define MINS. MINS es el daño miocárdico después de la cirugía no cardíaca. Se define como el aumento de troponinas durante el posoperatorio, esos primeros 30 días de posoperatorio, pero principalmente se produce durante las primeras 24 horas, que conlleva un daño, o sea, que traduce un daño miocárdico y que es de causa isquémica. Es decir, que no hay ninguna causa concomitante de estas que sabemos que pueden aumentar las troponinas, pero no son una causa isquémica. Por ejemplo, tener una sepsis, tener un tromboembolismo pulmonar, un edema agudo de pulmón, o sea, cualquier cosa que pueda aumentar troponinas. Bueno, pues en ausencia de cualquier causa, un paciente que tiene troponinas elevadas en el posoperatorio es MINS. Y además esto tiene importancia en el pronóstico. Estos son los niveles de troponinas que diagnostican MINS. En el caso de nuestro hospital tenemos la troponina de alta sensibilidad, la troponina I de alta sensibilidad, que bueno, yo me he vuelto loca, la verdad, revisando lo del límite superior del percentil 99, en fin, como para saber el punto de corte de troponina, pero ya hablando con los cardiólogos y con los compañeros de análisis, pues ya me he dado cuenta de que no solo me vuelvo yo loca, sino que en general esto del punto de corte no es fácil. Estos son los estudios Vision que os comentaba. A la izquierda tenemos el Vision de 2014, el que definió el concepto de MINS, y a la derecha el estudio Vision 2017. En el clásico de 2014 son más de 15.000 pacientes en los que se midió la troponina T, y en el Vision 2017 eran 21.000 pacientes que se intervienen mayores de 45 años, intervenidos de cirugía no cardíaca y en los que se determina la troponina de alta sensibilidad. Como ideas de los dos, así para
resumir, la más importante, por eso está ahí en negrita, es que MINS se diagnostica en el 8-16% de los pacientes durante el posoperatorio de la cirugía no cardíaca. Que además la troponina es el predictor más fuerte de mortalidad a los 30 días. Y que hay una relación entre el aumento de la troponina y la disminución de la supervivencia. En el estudio de Vision de 2017, estas son el cuadro de troponinas de alta sensibilidad, y de nuevo vemos que los pacientes que tienen la troponina normal, la tasa de mortalidad es muy baja, en cambio los que tienen la troponina elevada, pues ahí se dispara la mortalidad. Y vuelvo a insistir en que, como veis, el 80% de pacientes tenían troponina normal, con lo cual son un 20% de pacientes los que presentan la mayor tasa de mortalidad y el mayor número de complicaciones. Vamos a hacer algo para detectar a estos pacientes. Y esto lo he traído por la conclusión. La verdad que es un estudio chulo de leer porque es de los cardiólogos españoles que participaron en el estudio Vision, y lo que ellos dicen al final, bueno, dicen que como MINS se produce en el 10% de los pacientes, en estos se multiplica la mortalidad por 10. Que suele producirse por un desbalance entre el aporte y consumo de oxígeno, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado previamente. Pero lo más importante, que a mí me parece lo que más me ha gustado, es lo que dice al final, que el aumento en la esperanza de vida o en la calidad de vida que pretenden encontrar los pacientes cuando se intervienen de una cirugía no debe verse truncado porque se presenta una complicación cardiovascular que no hayamos podido detectar. En este caso, esta revisión de MINS me gusta porque pues de forma como muy fácil habla del diagnóstico y el tratamiento. En este cuadro primero vemos la parte de los factores de riesgo que el paciente tiene de su casa, ¿no? Pues la edad, el sexo, las comorbilidades asociadas y si la cirugía es de urgencia, que es de más riesgo que si la cirugía es programada. Entonces ya sabemos que los pacientes tienen esos factores de riesgo que son difícilmente modificables. Vamos a detectar a los pacientes de alto riesgo. Vamos a hacer lo que nos dicen las guías con las escalas de riesgo, el electro y los biomarcadores en los casos en los que hemos visto que hay que realizarlos. ¿Y todo esto para qué? Pues para que en estos pacientes de alto riesgo seamos tremendamente exquisitos a la hora de manejar todas las alteraciones que pueden producir ese famoso desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno miocárdico. ¿Qué factores son estos? Hiperhipotensión, hipoxia, dolor, anemia, alteraciones de la coagulación, alteraciones de la temperatura, o sea, todos esos factores no solo tenemos que tratarlos, sino que lo ideal sería adelantarlos a que aparezcan para que no se produzca ese desbalance y el paciente no desarrolle MINS. Y finalmente, pues cuando ya no hemos sido capaces de hacer que el paciente diagnosticarlo antes, tratarlo antes y que desarrolle el MINS, ¿qué hacemos cuando diagnosticamos al paciente? Bueno, pues tenemos dos posibles opciones. Una, que el paciente tenga MINS pero que además esté hemodinámicamente inestable. Claro, esos pacientes son más fáciles, ¿no? Porque si un paciente tiene troponinas elevadas y además está inestable, lo normal es pensar que tenga un trombo en la coronaria, ¿no? Y a ellos hay que hacerles un cateterismo. Pero este no es el paciente que con mayor frecuencia nos encontramos nosotros. El paciente más frecuente es ese que decía el de Mosinay hace 100 años, ¿no? El paciente que tiene las troponinas elevadas y nada más, y por lo demás está estable. Pero claro, incluso los propios cardiólogos ya dicen en su consenso que estos pacientes tienen el mismo peor pronóstico que aquellos que tienen un infarto diagnosticado, ¿no? Entonces, con estos pacientes, lo que podemos hacer en cuanto a tratamiento farmacológico es iniciar aspirina, iniciar estatinas, y luego cada vez hay más estudios que abogan por realizar tratamiento con dosis medias o bajas de determinados anticoagulantes, porque sí parece que han demostrado mejorar el pronóstico de MINS sin aumentar el riesgo de sangrado mayor. Este es un cuadro que viene a decir pues algo parecido a lo de los anteriores, ¿no? Los dos tipos de MINS, en uno es el cateterismo, en el otro es tratamiento farmacológico, y además aquí insisten en los hábitos de vida saludables.
Finalmente, lo que queríamos comentar es la experiencia previa que tiene nuestro servicio en cuanto a la detección del paciente de alto riesgo dentro de la medicina perioperatoria. Ya hemos comentado el estudio que llevamos a cabo con el electrocardiograma. Pues bien, en cuanto a los biomarcadores, llevamos a cabo un estudio con el biomarcador ProBNP que incluía a 300 pacientes, en los cuales pacientes que se intervenían mayores de 45 años intervenidos de cirugía no cardíaca con ingreso. Entonces, en estos pacientes se determinaba ProBNP antes y después del intraoperatorio. Y lo que se ve es, pues de nuevo, los pacientes que tienen un ProBNP normal, catalogado como menor de 300, tienen una mortalidad de 0,6-0,7%. En cambio, aquellos pacientes que tienen el ProBNP mayor de 1000, que de nuevo son en torno al 22% de los pacientes, pues se dispara la mortalidad de un 12, un 13%. Ya no voy a volver a repetir lo de vamos a detectar a este 20% de pacientes, que es el que más se complica y el que más recursos consume. Este artículo resume los resultados de la tesis de Fernando Ramasco, es con el biomarcador proadrenomedulina, y se realiza en pacientes que se intervienen de cirugía oncológica abdominal. Lo que se concluye en este artículo es que el tener proadrenomedulina elevado multiplica por 3 el riesgo de necesitar soporte orgánico en el posoperatorio, con drogas vasoactivas o terapia de soporte respiratorio o soporte renal. Y finalmente pues Finalmente hemos realizado recientemente una revisión amplia de biomarcadores en el entorno de la unidad de cuidados intensivos y relacionada con la medicina de precisión. Ya para concluir, ¿qué podemos hacer? O sea, ya hemos metido el miedo, ¿no?, con lo de la mortalidad, el MINS, ese 20% de pacientes que hay que diagnosticar. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro hospital para implementar las guías y hacer que mejoren los resultados? Pues lo que hemos hecho, que comenzó en diciembre del año pasado, es una consulta de alta resolución con los cardiólogos. Entonces, la idea es que los pacientes que sean diagnosticados como de alto riesgo se deriven a la consulta del cardiólogo. En una misma consulta se realizan todas las pruebas que sean necesarias y esto se hace antes del intraoperatorio para conseguir optimizar al paciente lo máximo posible. Entonces, el circuito es el siguiente. Los cirujanos, cuando incluyen a su paciente en la lista de espera quirúrgica, tienen que clicar una ventanita que pone cirugía de riesgo alto, intermedio, bajo. Bueno, pues cuando los cirujanos cliquen la pestañita de cirugía de riesgo alto, gracias al servicio de análisis clínicos, al que desde aquí también agradezco su ayuda en todos nuestros proyectos, en este también, en todos los proyectos de mi servicio, la analítica que se genera cuando los cirujanos clican cirugía de alto riesgo, esa analítica ya va a tener troponinas y electrocardiograma, de tal forma que cuando el paciente llega a la consulta de anestesia ya tiene una analítica con biomarcadores y derivará a la consulta de alto riesgo de cardiología en estos supuestos. En el caso de que el paciente esté sintomático y no haya sido previamente diagnosticado, y en el caso de que el paciente tenga los biomarcadores elevados, en ausencia de una causa que lo justifique, o en el caso de pacientes que tengan alteraciones mayores en el electro, de esas que decíamos previamente y las que nos indican las guías, que no hayan sido estudiadas. Como conclusiones, como no, detecta a ese 20% de pacientes que son los que se van a complicar y que son los que van a unir el 80%, a generar el 80% de las muertes. Una vez que los hayas detectado, optimízales y trátales de forma exquisita para no tener ese desbalance de aporte y consumo de oxígeno. Vigílales durante al menos 72 horas del posoperatorio, y sabes que si desarrolla MINS, pues recuerda que tiene un riesgo más alto de morir. Y nada más. Muchas gracias.